Estem en estiu perquè està sent un estiu molt dur pel que fa als incendis. Hem de recordar l'incendi de Llutxent. Durant 7 dies ha cremat els nostres boscos, més de 3.000 hectàrees. Anna, presenta'ns el convidat que anem a entrevistar i quin és el Sí, hem volgut canviar de tema i parlar de la ciència que hi ha darrere del foc, concretament dels incendis forestals. Per a parlar d'aquest àmbit d'investigació científica tenim a Javier Madrigal, que és investigador en el Comitè d'Investigació Forestal de l'INIA, que és un institut nacional sobre investigació en tecnologia agrària i alimentària. És autor d'un blog que es diu Fuego Lab i volem parlar amb ell per a que ens conte què hi ha darrere quina ciència hi ha darrere dels incendis. Javier Madrigal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues primera pregunta, ¿qué es la ciencia de los incendios forestales? Bueno, la ciencia de los incendios forestales abarca varias disciplinas, desde la extinción de incendios forestales en sí misma, que abarca disciplina del tipo comportamiento del fuego o defensa contra los incendios, o sea, estrategia de extinción. Después también hacemos cosas en relación con prevención de incendios forestales, o sea, cómo tenemos que gestionar los montes y el entorno de urbanizaciones para prevenir incendios forestales. Y por último, la otra gran disciplina es qué hacemos después de esos incendios. Todo lo que tenga que ver con restauración, regeneración posincendio, apoyo a la regeneración natural, control de erosión, etcétera. O sea, son las tres grandes patas de la defensa integrada contra incendios, y en nuestra disciplina lo que intentamos hacer es integrarlas o relacionarlas lo más posible para que las soluciones sean muy aplicadas y lo más accesibles posible por parte del gestor. Hola Javier, buenos días. Yo quería hacerte una pregunta. Yo también te sigo ahí en las redes sociales y siempre me ha llamado la atención y me gustaría que explicaras para los oyentes, que muchos se preguntarán lo mismo. Los que trabajamos en un laboratorio como el mío de biología molecular siempre nos imaginamos las batas, las pipetas, no vemos otra manera de imaginar un laboratorio, y cada científico pensará lo mismo dentro de su rama. Y nos es particularmente curioso pensar en un laboratorio de investigación de la ciencia del fuego, de los incendios. ¿Podrías darnos unas pinceladas de cómo es el día a día en algo de este tipo? Sí, pues nosotros también nos ponemos bata, ¿eh? Ahí está. Sí, pero ignífuga. Bueno, no necesariamente, porque claro, en laboratorio, como es lógico, no podemos trabajar con los mismos fuegos que trabajamos que desgraciadamente se tienen que enfrentar los bomberos forestales en el campo, y lo que hacemos es reproducir situaciones, o sea, simular de alguna forma situaciones parecidas en el laboratorio. Entonces realmente, lo que hacemos es establecer diseños experimentales de cómo arden las plantas. O sea, realmente a nosotros lo que nos interesa es la manera en que arden las plantas, porque eso nos va a dar pistas de cómo se van a comportar después en el campo. Evidentemente tiene sus limitaciones y siempre necesitan contrastar, igual que en medicina. Se hace un experimento en laboratorio, se puede comprobar que funciona bien en probeta o en ratones, pero después sí que pasar a la fase de médica. Pues en incendios pasa algo parecido. O sea, pues se pueden establecer más o menos teorías o hipótesis o algún modelo de laboratorio, pero lógicamente tiene que después contrastarse en campo. Entonces nosotros hacemos el día a día nuestro en laboratorio es hacer experimentos a pequeña escala. Nosotros nuestro laboratorio es un poco singular a nivel nacional, porque tiene dispositivos tanto a pequeña escala, mediana escala, como ya a escala de planta. O sea, quemamos tanto partes de planta como plantas completas, se puede decir, en un túnel de viento que tenemos aquí al aire libre, que es el único que hay en España ahora mismo. Entonces y después esa es la parte de laboratorio, y después también tenemos parcelas de campo, lógicamente. O sea, nuestro laboratorio también es el campo. Tenemos que ir al campo, zonas, por ejemplo, que se han quemado, pues vemos ciertos aspectos de regeneración, pero también vamos con los gestores forestales a hacer quemas experimentales y comprobar algunos de estos aspectos en campo. Al escuchar esto de quemas experimentales me entra la siguiente pregunta. ¿De cuánto terreno estamos hablando? ¿Cómo se hacen? Porque hablamos de un incendio controlado con fines de investigación, ¿no? Sí. Normalmente son parcelas pequeñas. En otros países se hacen parcelas bastante grandes, o sea, no necesariamente parcelas pequeñitas, pero en España estamos haciendo parcelas relativamente pequeñas, o sea, no más de 1 hectárea, 2 hectáreas como mucho.
Estamos hablando incluso parcelas en fase experimental. Nosotros en el último proyecto en el que estamos trabajando, pues hacemos parcelas de 50 por 50 metros, o sea, son parcelas pequeñitas. Y ahí lo que pasa es que los objetivos no son tanto de comportamiento del fuego como de los efectos del fuego de pequeña intensidad en algunos de nuestros ecosistemas. O sea que depende del objetivo también del estudio, se debe de ir a parcelas más grandes o más pequeñas. Pero sí que en otros países, aquí también en España, se han hecho parcelas relativamente grandes, a lo mejor de 4, 5, 6 hectáreas, pero, o sea, para entendernos como 5 o 6 campos de fútbol, pero en otros países se hacen grandes esquemas experimentales donde se toman datos importantes que después tienen aplicación directa en el comportamiento del fuego en casos reales. ¿Y cómo es posible, o sea, si puedo preguntarlo, cómo es posible controlar un incendio controlado de 5 campos de fútbol? Sí, porque, hombre, nos queda mucho por saber de cómo se comporta el fuego, pero ya sabemos bastante. Y entonces, generalmente se hacen en épocas de peligro medio-bajo. O sea, no se suelen hacer en verano. Es muy difícil que autoricen una quema de esas características en verano, aunque alguna se ha hecho. Pero en general se hacen en primavera, en otoño, finales de invierno, cuando las condiciones meteorológicas no son muy adversas, y entonces lo que se suele hacer es una línea perimetral, siempre apoyado por los servicios forestales. Generalmente son los servicios forestales, los bomberos forestales los que ejecutan estas quemas. O sea, nosotros colaboramos con ellos, es una colaboración mutua en la que ellos ejecutan y nosotros tomamos datos. Nosotros no tenemos capacidad para hacer esas quemas con nuestros propios medios. Son colaboraciones que hacemos con los servicios forestales de cada comunidad autónoma o del ministerio, del MAPA, las BRIF, ¿no?, las Brigadas contra Incendios Forestales, que también ejecutan algunas de estas quemas. Entonces, realmente ellos son personas que saben muy bien cómo se comporta el fuego, tienen mucha experiencia. Hay modelos de comportamiento del fuego que nos permiten predecir cómo va a comportarse aproximadamente el frente, y después, sobre todo, una parte importante de estos experimentos por las que es muy difícil que se escapen, o es complicado que se escapen, es porque la herramienta que se utiliza para hacer las líneas de encendido, que se llama antorcha de goteo, que es un depósito de gasolina y gasoil que con un quemador se aplican unas líneas muy concretas, nos permite controlar muy bien cómo va a ir el frente. Entonces, en general, se tiene bastante bien controlado qué es lo que va a hacer el fuego, y lo que se hace es ratificar algunas cosas de las que ya se tenían previstas y tomar datos más concretos, pues de temperatura en suelo, de qué es lo que está pasando en la capa orgánica, cómo se comporta el fuego, si es distinto o no del previsto, etcétera, ¿no? O sea que no hay normalmente no hay ningún peligro. Hombre, siempre puede haber algún escape, pero también están ahí los servicios de extinción precisamente para atajarlo. O sea, cuanto más complicada sea la quema, más medios se utilizan para que no haya ningún problema. Sí, hola, buenos días. Ahora, escuchándote un poco acerca de cómo funciona este tipo de laboratorios, estás hablando de terrenos del equivalente de 5 campos de fútbol, pero sin embargo los incendios forestales, digamos, sin control, los que se producen, estamos hablando de miles de hectáreas quemadas, es decir, el tamaño es completamente enorme. Y entonces a mí ahora me surge un poco la duda de saber si ese cambio de tamaño entre lo que es, que ya es bastante grande, 5 campos de fútbol, ¿no?, pero lo que es el área que cubre un incendio forestal de verdad es muchísimo más grande, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte un poco si todas las condiciones estas que simuláis o todo lo que hacéis en estos laboratorios de incendios se ven afectados los resultados después porque el área del incendio sea muchísimo más grande, o en ese sentido, ¿cómo si lo que hacéis en los laboratorios, el tamaño de lo que después va a ser el incendio real, influye en los resultados que obtenéis? Sí, en esta ocasión el tamaño importa y mucho. O sea, realmente sí que influye muchísimo. O sea, por eso digo que realmente desconocemos muchos de los aspectos relacionados con el fuego, porque no podemos experimentar algunos de los procesos que se producen durante los incendios, y tampoco están implementados los sistemas de toma de datos durante los incendios, aunque cada vez hay más tecnología que nos permite hacerlo, pero nos falta información in situ de los incendios para tener una base de datos importante en el cual intentar predecir esos procesos. O sea que realmente otro de los laboratorios, o el laboratorio principal en el que se pueden describir algunos de los procesos
que se producen en estos grandes incendios, tendría que ser eso, capitalizar la experiencia, y en eso también hay una demanda por parte del sector de investigación y a los gestores y a los servicios de gestión, que se capitalice la experiencia en esos incendios y se recopilen la mayor cantidad de datos posible. ¿Qué pasa? Pues que generalmente no hay equipos, bueno, nunca hay equipos de científicos que se dediquen a recoger datos en eso, aunque se podría implementar, o sea, todo es posible. O sea, es cuestión de proponérselo y hacerlo, ¿no? En otros países lo han hecho, ¿no? Y realmente recoger datos in situ. O sea, no queda más remedio, efectivamente, igual que, ya digo antes, la comparación con la medicina, igual que lamentablemente hay que ir muchas veces prueba-error y que ir con tratamientos experimentales con pacientes que se presenten voluntarios, pues aquí el voluntario un poco el voluntario involuntario es el propio incendio, y ahí es donde tenemos que recopilar datos. Ya están las comunidades autónomas, la verdad es que en eso se están poniendo bastante al día, y ya hay bastantes comunidades autónomas que recopilan información, al menos técnica, y nos permite reconstruir algunos incendios bastante bien. Javier, los incendios forestales son una catástrofe medioambiental, pero en ocasiones, bueno, nos explicáis los investigadores que a veces no es todo destrucción y desastre, y que tienen que se dejan correr estos incendios porque cumplen una función. Explícanos cuál es esta función del fuego. Sí, y además un ejemplo muy claro es el incendio que acabáis de vivir allí en Valencia. Realmente es un incendio que aparentemente, mientras que no las primeras noticias que hay, parece ser que ha sido de un rayo latente, o sea, ha sido un incendio causado por rayo, por lo cual es un incendio natural. El fuego es un elemento natural, y si desapareciera de nuestros ecosistemas, que no va a ser así, pero si en algún caso, en algunas zonas, dejara de haber incendios, los paisajes también serían distintos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso la sociedad tiene que saber que tenemos que convivir con ese fuego. Lo único que tenemos que hacerlo de una manera razonable, con unas frecuencias de fuego de acuerdo a lo que la sociedad y nuestros montes lo permiten, y con unas severidades que nuestros ecosistemas lo asuman para poder regenerarse adecuadamente. Entonces, depende muchísimo de cada incendio que sea una catástrofe ambiental o no. En general, los ecosistemas mediterráneos están muy bien adaptados a los incendios, y allí en Valencia lo sabéis perfectamente, que en general la regeneración es relativamente buena o muy buena en muchos casos. Pero eso no quiere decir que vaya a pasar siempre. Ahora mismo tenemos un efecto muy importante del cambio climático, que lo que está haciendo es, por un lado, como estamos viendo, estamos teniendo cada vez incendios más severos, que van a afectar no solamente al comportamiento del fuego, sino a la capacidad de regeneración de esas especies después del fuego. Entonces, incendios que a lo mejor hace 20 años no eran catastróficos, ahora sí empiezan a serlo, por las dos razones. Porque estamos aumentando la frecuencia en algunas zonas, y porque cada vez son más severos en otras, y entonces ya algunas plantas no van a ser capaces de regenerarse. Sobre todo los árboles, ¿no? O sea, se van a ver favorecidas en mayor medida especies herbáceas y de matorral que tienen más capacidad de regeneración, y a los árboles les va a costar cada vez más trabajo. Ahora que hablas un poco así de regeneración, ¿no? Me gustaría preguntarte, en carácter de experto, ¿qué opinas de cómo se produce esa regeneración posterior, esa reforestación, ¿no? Porque muchas veces hay muchas quejas de no se ha plantado el arbusto adecuado o el árbol adecuado, o se repuebla con pinos donde deberían ser, no sabría qué decirte. Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo está ese aspecto de repoblar de la manera adecuada. Sí, ahora mismo realmente, aunque la inversión en restauración puntualmente puede ser grande, dependiendo del tipo de incendio, pero en general estos incendios grandes no hay presupuesto que abarque una repoblación de estos fuegos. O sea, 3.000 hectáreas sería un coste tremendo. O sea, realmente dependemos prácticamente en gran medida de cómo regenere naturalmente nuestra vegetación. Y entonces depende de lo que hubiera anteriormente en esa zona. Entonces nos estamos encontrando bastantes casos de zonas, por ejemplo, de repoblación, que a lo mejor es lo que me comentabas, o repoblaciones antiguas de principios del siglo XX o de mitad del siglo XX, que generalmente se hacían con pino. ¿Por qué se hacían con pino? No era un capricho hacerlo con pino. Generalmente eso eran zonas de protección, o sea, zonas donde llevaban muchísimos años deforestadas, con poca vegetación, y el pino se adapta muy bien y sobrevive muy bien. Entonces era una primera fase
de garantía de que esa repoblación no se iba a morir, ¿no? Entonces se plantaba con pino y la idea era que esos pinos se fueran cuidando con tratamientos culturales, con silvicultura a lo largo del tiempo, y que en algún momento determinado a medio plazo pues se generaran bosques mixtos con las especies teóricamente mejor adaptadas a esa zona, que podían ser encinas o otro tipo de vegetación mediterránea. ¿Qué pasa? Pues que en ese proceso ha habido incendios. Entonces, incendios en los que esos pinos tenían buenas adaptaciones al fuego se han regenerado bien y han generado nuevas masas de pinar que han competido muy bien con otras especies. En otros sitios lo que ha habido es una tendencia al bosque mixto. ¿Por qué? Pues porque otras especies rebrotadoras, como es el caso de los quercus, de las encinas, también regeneran muy bien después de los incendios y compiten muy bien con los pinos, y entonces se han generado bosques mixtos de encina y pino. ¿Que la frecuencia de incendio ha aumentado mucho? Pues el pino tiende a desaparecer y entonces las encinas y los quejigos y los rebollos, etcétera, pues tienden a coger un poco el relevo, ¿no? Entonces es un proceso, como veis, dinámico, en el cual las personas nos tenemos que mentalizar que si nos ha tocado un incendio en nuestro entorno, ha sido mala suerte para nosotros como personas, pero no es una catástrofe para el ecosistema, que sigue su dinámica. Ya digo que eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Lo que quiere decir es que lo que hay que hacer es apoyar a esa regeneración para que los ecosistemas en realidad se adapten lo mejor posible a esta nueva frecuencia y severidad de los incendios. Entonces la polémica que siempre existe por ahí, ¿no? Yo no la veo, personalmente no la veo tanto. Lo importante es que haya una buena cubierta vegetal, y que si ahora la tendencia social es a demandar un tipo de masa con respecto a otra, pues será la sociedad la que la tenga que decir, ¿no? Y en cualquier caso, dicho por delante, que todos los pinos que se plantaron en su momento son autóctonos, y que todas las especies que se plantaron generalmente son autóctonas, excepto las repoblaciones del norte de España. Todos los pinos que se plantaron en general, o en ciertos casos puntuales, son autóctonos, o sea que no tenga la gente ninguna duda de cuando se repuebla se pone la especie más adecuada a cada zona. Pues con el Javier Madrigal, científico estudioso de cómo reaccionan las plantas a estos incendios forestales, a ese mensaje de repoblación, sí, pero con control y sabiendo cuáles son las plantas que utilizamos, agradecemos tu presencia, Javier Madrigal, en esta tertulia científica de la Radio Pública Valenciana. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias a vosotros. Buenos días.